Entonces, yo trabajo para AIDS Platform Europe, que es una plataforma europea sobre los derechos de las personas mayores. Así que mi punto de vista en esta crisis es el punto de vista del envejecimiento. Entonces, incluso la posición, la situación de las mujeres mayores en este contexto. Lo que ya sabemos es que la tasa de mortalidad del COVID para las personas mayores, sobre todo los que tienen más de 80 años, es casi 5 veces más elevada que el promedio mundial para el resto de la población. Esto quiere decir que las personas mayores, incluso las mujeres mayores, se ven particularmente en una situación particularmente vulnerable en este momento. Y ya sabemos que las mujeres mayores constituyen la mayor parte de la población europea de personas mayores. Casi el 70% de la población europea tienen más de 85 años. Y a pesar de su mayor esperanza de vida, las mujeres mayores también viven más años con dificultades, con problemas de salud, comparado con los hombres. Entonces, es más probable que las mujeres mayores necesitan cuidados, atención a largo plazo. Entonces, como las mujeres mayores son excesivamente representadas en la población de personas mayores, pero también en la población que necesita atención y cuidado a largo plazo, corren un alto riesgo de contracción, pero también de resultados, de consecuencias graves debido al coronavirus. También como las mujeres de todas las edades, debido a las desigualdades que viven durante toda su vida, las mujeres mayores también tienen más probabilidades de vivir en pobreza, de ser excluidas socialmente, lo que puede repercutir negativamente en su acceso a los artículos, el equipamiento de protección, alimentación, agua, información y los servicios de salud que son necesarios siempre, pero sobre todo en este momento. Otra cosa que es característica para las mujeres mayores es que suelen ocuparse del cuidado de sus esposos, de sus parientes, de sus nietos, otros niños, etc. Entonces, están más expuestas al riesgo de contracción, pero también soportan la carga enorme de cubrir la falta de servicios de apoyo en general, pero sobre todo en este momento, ya que algunos de estos servicios, la mayoría de lo que existe en la comunidad, como los centros de día, cerraron. Así que hay una presión enorme para las mujeres mayores de dar apoyo y asistencia a otras personas en este momento. Bueno, este es digamos, el contexto general en el que el COVID afecta desproporcionadamente a las mujeres mayores. Otra cosa que afecta tanto a las mujeres como a los hombres mayores es el edadismo. Y en la crisis de COVID hemos visto una cantidad sin precedente de edadismo, de discriminación por edad contra las personas mayores. Su edad avanzada se ha utilizado en algunos casos como criterio para denegar cuidados intensivos, por ejemplo, cuando los recursos médicos no son suficientes. Hemos visto que personas mayores que viven en instituciones se les ha negado el traslado a la atención hospitalaria. Entonces, esto limita sus posibilidades de recuperación y también de supervivencia en algunos casos. En algunos países hemos visto que las personas mayores se han visto obligadas a firmar lo que decimos acuerdos o protocolos de no resucitación en caso que tengan problemas. También hemos visto un discurso muy edadista en los medios de comunicación que se refieren al coronavirus casi como una cosa bienvenida o positiva porque puede limitar el número de personas mayores que existen. Esto es sí, algo muy, muy preocupante. Como las mujeres de toda la edad, claro que las mujeres mayores
En este contexto hemos visto un aumento de las tasas de violencia contra mujeres. Claro que no disponemos datos específicos por edad, pero ya sabemos que como las mujeres mayores tienen más probabilidades de depender de otros miembros de su familia para su supervivencia y sus cuidados diarios, son especialmente vulnerables a los abusos. Entonces, necesitamos respuestas políticas que incorporan las necesidades y los derechos de las mujeres mayores. Última cosa diría es el aislamiento social, porque las mujeres mayores de 80 años tienen más el doble de probabilidades de vivir solas que los hombres de la misma edad. Entonces corren un riesgo aumentado de verse afectadas de manera desproporcionada por las medidas adoptadas de distanciamiento físico. Y también como en general la población mayor tiene más problemas de acceso al mundo digital, es probable que se vean que tienen menos, digamos, posibilidades de ponerse en contacto con sus familiares, con sus amigos, también con servicios esenciales. Misma cosa también para las personas mayores, las mujeres mayores que viven en centros residenciales, en instituciones, porque las medidas adoptadas han denegado la entrada de los visitantes, lo que aumenta sus posibilidades de exclusión social. Y en general ya sabemos que incluso antes de la pandemia, los mecanismos de atención a las personas mayores eran irregulares, frágiles, llenos de desigualdades, pero en esta actualidad los sistemas de cuidado son aún más perturbados, lo que significa que muchas mujeres mayores no tienen acceso a la atención y a bueno, es un poco un horizonte general de los problemas que vemos en este momento, pero claro, vamos a ver otras consecuencias más a largo plazo que depende de las oportunidades limitadas de trabajo para las mujeres mayores, las pensiones que van a ser disminuidas y otras cosas. Las personas mayores son casi invisibles comparando con otros grupos vulnerables, pero en este momento sí que vemos que son un poco el centro de atención. Una iniciativa muy positiva ha sido el hecho que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha lanzado un informe la semana pasada sobre los derechos de las personas mayores. Y esto es muy importante, porque yo personalmente tengo un poco miedo que cuando la crisis va a pasar, vamos todos a querer volver a la normalidad, no vamos a pensar a todos las víctimas del COVID, incluso las personas mayores y otros grupos que sufren más, han sufrido más de las consecuencias. Pero creo el papel de la sociedad civil, de otros actores, de poder como utilizar este momento, de todo lo que le está pasando en este momento para no olvidarse de lo que pasa y que poder informar, de poder construir políticas adaptadas a largo plazo. Hemos visto tanto acciones que se dirijan a las personas mayores que necesitan más atención, que están aisladas y no pueden salir, pero también personas mayores ellas mismas que tienen un papel muy importante como actores. Hay personas mayores que son jubiladas, que vuelven al trabajo para ayudar, sobre todo a los profesionales de salud, de cuidado, y hay otros que cuidan, como hemos visto, sus familiares, etc. Entonces, no tenemos solo que ver las personas mayores como vulnerables, pero también valorar su contribución en la sociedad, incluso en la solución de COVID.